¿Sabes quién fue Porfirio Díaz? Es una de las figuras más polémicas y conocidas de la historia de México, que aún en la actualidad sigue causando conflicto. Que si fue héroe, que si fue villano, es el eterno debate. Nació en Oaxaca. Fue un militar que participó en la Guerra de Reforma, apoyando la causa liberal de Benito Juárez. Finalizada esta contienda, se ascendió a general y fue elegido diputado. Protagonizó una brillante acción militar en Puebla contra las tropas de Maximiliano, adelantando la caída del emperador. Debido al prestigio ganado, quedó en situación de optar a la presidencia de México, pero el Congreso prefirió a Benito Juárez y lo reeligieron en 1871. En noviembre de ese mismo año lanzó el Plan de la Noria, en el que se oponía a la reelección. La sublevación que planeó fracasó y Díaz tuvo que abandonar el país. A la muerte de Benito Juárez, Díaz regresó a México con el entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada. En 1876, cuando el actual presidente demostró sus deseos de reelegirse, Porfirio Díaz se rebeló de nuevo con el Plan de Tuxtepec, logrando expulsar a Lerdo y ascender a la presidencia. En 1877, el Congreso lo declaró presidente. Su primer mandato fue impulsar una reforma constitucional para prohibir las reelecciones presidenciales. Concluido su periodo, pasó a gobernar el país Manuel González. Finalizado el mandato de González, Porfirio Díaz presentó de nuevo su candidatura a la presidencia y salió elegido. Porque la Constitución solo vetaba las reelecciones. Tomó posesión del cargo y promovió una enmienda que le permitía una nueva reelección. En 1890 promovió una nueva reforma para hacer posible la reelección definitiva, por lo que permaneció en el poder hasta 1911. El Porfiriato es el periodo comprendido entre los años 1877 y 1911, tiempo durante el cual Porfirio Díaz fue presidente de México. ¿Te das cuenta que gobernó por más de 30 años? ¿Por qué crees que gobernó todo ese tiempo? Eso fue posible porque Porfirio Díaz redujo las instituciones políticas liberales, ordenó la eliminación de todos los adversarios políticos y la prensa fue sometida. Gobernó al margen de la Constitución y anuló la soberanía de los estados. El Congreso modificaba las leyes según sus caprichos. Díaz se propuso imponer la paz a toda costa, porque nadie invertiría en México si no había estabilidad. Poca política y mucha administración fue el lema de aquel tiempo. La paz no fue total, pero consiguió mantener el orden mediante el uso de la fuerza pública. ¿Por qué fue héroe? Gracias a la estabilidad, aumentó la demanda de trabajo y se hizo posible el desarrollo económico. Durante su mandato, se realizaron obras importantes en varios puertos y se tendieron 20.000 kilómetros de vías férreas. Las líneas de ferrocarril se trazaron hacia los puertos más importantes y hacia la frontera norte para facilitar el intercambio comercial y como medio de control político y militar. El correo y los telégrafos se extendieron por buena parte del territorio nacional. Se fundaron algunos bancos, se organizaron las finanzas del gobierno, se regularizó
el cobro de impuestos y, poco a poco, se fueron pagando las deudas. La hacienda pública registró sobrantes por primera vez desde la independencia. La explotación de los recursos petrolíferos se fomentó mediante inversiones extranjeras. La minería fue reanudada y mejorada, alcanzando un gran desarrollo. La industria textil se amplió. En los estados de Puebla y Veracruz se construyeron grandes fábricas de hilados y tejidos. La ganadería y la agricultura progresaron produciendo henequen, caña de azúcar y algodón. La educación pública se extendió. Cada vez más mexicanos pudieron continuar con estudios superiores y se empezó a formar en todo el país una clase media de profesionales y empleados públicos. Se enriqueció la vida cultural con nuevos periódicos, revistas y libros escritos e impresos en México. Los teatros presentaban compañías y actores europeos y se expandió el cinematógrafo. ¿Por qué fue villano? Aunque México tuvo un crecimiento económico nunca visto, poca gente tenía dinero para invertir. Así que el desarrollo solo favoreció a unos cuantos mexicanos y a los extranjeros. Los capitales foráneos se hicieron con el control del petróleo y de la nueva red ferroviaria. La desigualdad entre los muy ricos, que eran muy pocos, y los muy pobres, que eran muchísimos, abrió una profunda brecha en la sociedad mexicana. Los campesinos indígenas fueron despojados de sus tierras por los grandes latifundistas, formando así enormes latifundios. Los indígenas perdieron muchas tierras y la mayor parte de los habitantes del campo tuvieron que ocuparse como peones en las haciendas. El gobierno de Porfirio Díaz terminó cuando compitió por la presidencia de México contra Francisco I. Madero, pero lo mandó arrestar antes de que se llevara a cabo las elecciones y se volvió a reelegir. A principios de octubre, Madero escapó a los Estados Unidos de América, donde proclamó el Plan de San Luis, en el cual desconocía el gobierno de Porfirio Díaz y llamaba al pueblo para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Con este hecho comenzó el movimiento conocido como Revolución Mexicana. Ahora ya conoces quién fue Porfirio Díaz y lo que realizó. Para ti, ¿qué fue? ¿Un héroe o un villano?